bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tenemos un invitado realmente extraordinario, el señor Felipe Piña, un historiador que hizo de la historia algo realmente atractivo, que la ha transformado en bestseller, que la gente no se cansa de leerlo. Realmente es una manera muy atractiva de informarnos. Hemos recorrido toda su historia, así que ahora me tenés que acompañar justamente a conocer la historia detrás del historiador. Felipe, bienvenido, un placer tenerte en el programa. Bueno, nosotros siempre hacemos un poco el recorrido de la historia de nuestro personaje. Contame, ¿naciste en Mercedes? Mercedes, provincia de Buenos Aires, año 59. Mi viejo era gerente de Sadaic. Laburaba en Sadaic, gerente de la sucursal Sadaic, así que un poco su estadía ahí tenía que ver con que le daban la casa. Así que se mudaron recién casados con mi mamá y ahí nació toda la familia, 4 hermanos. Y yo fui el último. ¿Tres hermanas? Una que falleció cuando era muy jovencita, a los 22 años. Sí. Y ahora somos 3, todos nacidos en Mercedes, y yo fui el que estuvo menos en Mercedes, porque a los 3 años nos mudamos a Azul, porque justamente lo trasladaron a mi viejo de sucursal. Y la verdad que... El hecho de que a tu padre lo trasladaran, ¿a ustedes cómo lo tenían? Lo tenían medio los altos. A mí no tanto, ¿no? Porque yo era muy chico, pero mis hermanas ya tenían o novio, o amiga, o... Era bravo. Adolescencia, preadolescencia. Y bueno, vamos a Azul, una ciudad hermosa de la provincia de Buenos Aires, que tiene río, que tiene sierras, una pequeña Córdoba, digamos, de alguna manera. Y ahí pasé unos años maravillosos, una infancia hermosa. Me imagino que siendo el más chico eras el mimado de la familia, o sea, te cuidaban todos. Mimado de la familia y a la vez esta... 3 hermanas. Sí, y a la vez la responsabilidad de zafar de esa situación. No, y después la exigencia de la que venga, pobrecito. No, claro, entonces todo eso pesaba. Pero bueno, la casa era una casa muy grande, que era la casa del pueblo, entonces venían todos los amigos de mi hermana, todos mis amigos. ¿Tenías un padre presente con todo el tema del laburo? Sí, viejo presente, sí, claro. Un viejo presente a su manera, le costaba, había sido criado como muchos de nuestros padres en la cuestión de que los hijos te necesitan, pero vos no necesitas a tus hijos, ¿no? Esta frase no es mía, de Lennon, que a mí me cambió la vida cuando la escuché. ¿Cómo repetirla para que...? La frase concreta es, padre, yo siempre te necesité a ti, pero tú nunca me necesitaste a mí. A mí me cambió la cabeza, por suerte en el momento que estaba siendo padre, así que fue como el mandamiento, ¿no? Y la entendí y entendí también a cuántos pobres padres que han creído y creen que los hijos no nos son necesarios, sino que nosotros somos únicamente proveedores, ¿no? Que tenemos que estar para... Bueno, yo con eso pero pensá la marca paterna, ¿no? De que, bueno, siempre hay algo más importante que el hijo, para eso está la madre, ¿no? Todas esas cosas que... O sea, tiene que ver con cómo se fueron modificando los roles a través de la historia. Sí, y entenderlo como algo totalmente, una chance que te da la vida, que es un hijo, ¿no? No es ni una obligación, ni una carga. Es una elección. Es una elección, o sea, si es una carga, tenés problemas vos, ¿no? Obviamente. Algo te pasa a vos, digamos. Hay gente que no... Lo que pasa es que hay gente que no tiene claro cómo son las cosas y pone el carro delante del caballo, ¿no? Y cuando se quiere dar cuenta ya perdieron el tren y lo que no recuperaste, o sea, lo que no disfrutaste con los chicos ya te lo perdiste. Es así. No, ya está, sí. Pero bueno, eso por suerte lo pude entender. ¿Estudiaste en Azul? Estudié en Azul, ahí nos quedamos poco tiempo también, porque después lo trasladaron a mi viejo a Córdoba. La cuestión era, ahí en Azul fue que mi viejo, el gobierno del doctor Ilia, lo nombra director de cultura. Sin ser el radical, pero una persona muy vinculada a la cultura, y lo nombran director de cultura, es un gran laburo cultural. Discúlpame, él trabajaba en Sadaic, ¿qué es lo que lo lleva ahí? No, pues hereda de mi abuelo, que fue uno de los fundadores de Sadaic. Okay. Fundador de Sadaic, amigo de Gardel, de Canaro. Hay fotos hermosas de la casa de mi abuelo, donde está Gardel, donde está la playa del tango argentino. O sea que la poesía y la cultura en tu casa eran moneda corriente. Sí, ¿no? La música. Mi viejo era un melómano así muy grosso de música clásica. Le gustaba el folclore, la música clásica, y hay un dato interesante en Azul para mi vida, que de esto del relato y las historias, que mi papá, al ser director de cultura, organizaba las funciones de músicos, de teatro, y mi casa, como era muy linda, a mi vieja le gustaba recibir gente, qué sé yo, venían a cenar a casa después de la función. Entonces venía Atahualpa, Mercedes, qué sé yo, los actores de la época más grosos, ¿entendés?
Y ¿Vos ahí? yo ahí. Y mis viejos, por suerte, no me mandaban a dormir, me dejaban. Hasta que yo caía. Hasta que caía desmayado. Caía desmayado, pero muy tarde, caía. ¿Y vos qué edad tenías en ese momento? Y yo tenía 5 años, qué sé yo, 4 o 5 años, hasta los 7. Y no había manera de sacarme de la mesa, porque imagínate escuchar a Atahualpa, escuchar a Mercedes, escucharlo a Falú. Ahora, qué increíble, ¿no? Qué notable que con 5 años vos ya quisieras estar ahí. Porque es raro, con 5 años. Porque ellos me decían, porque mi viejo me decía quién iba a venir, quién era ese señor que venía. Y que valía la pena escucharlo, ¿no? Y mi hijo tenía el don de la conversación en este sentido de que era un tipo muy divertido y a la vez les gustaba escuchar, no ser el protagonista él de la conversación, como lamentablemente hay una pandemia hoy en día, ¿no? Que nadie escucha a nadie, todos queremos ser protagonistas y todo es autorreferencial, ¿viste? Y esas eran épocas de mucho espacio para la palabra. No estaba el celular. Era otro valor, ¿no? Claro, y no estaba el TKM, la histeria de esperame un poquito que no sé, nadie se moría, pasaba nada. Pero la palabra era. Sí, la palabra era muy importante. ¿Y en Córdoba también estudiaste? En Córdoba estudié siempre seguimos en la primaria todavía, en un colegio siempre del Estado, y en Córdoba estuvimos un año nada más. Después ya lo trasladan definitivamente a mi viejo a Buenos Aires. Y el año de Córdoba fue hermoso también. Cerro de las Rosas, una casa linda y ya empezaba toda la onda de las peñas. Cuando te encontrás en Buenos Aires, ¿qué edad tenés? Ya tengo 8 años. 8 años. 8 años en Lanús. Arranca toda tu historia de estudio. Sí, ya arranca los últimos años de la primaria. Después me mudo a Almagro, donde ocurre un episodio muy importante para mi vida, porque quiso el azar que nos mudáramos a Medrano 319, casa de Quino, de Joaquín Lavado Quino. Y me lo encuentro, yo era fan de Quino desde que, no sé, de los 7 años, no sé, y para mí Quino era lo más. Y estoy en el ascensor y me encuentro con Quino, y digo, y me dice, yo vivo acá. Bueno, entonces empezamos, ¿y cómo te gusta lo que hago? Bueno, venite a casa, y en 6º piso, y nos hicimos re amigos. Yo tenía en ese momento 10 años, y me invitaba a la casa a tomar la leche. El Citroën de Mafalda es un Citroën mío que yo le presté para que dibuje. Hicimos una amistad con él y con su mujer hermosa. Yo era un poco el hijo que no tenían. Siempre venían a casa a comer, o yo iba una vez por día, subía, digamos, y veía dibujar, y para mí era como, me acompañaba a la escuela. A veces. O sea, quedó una relación muy, muy fuerte. Ahora, ¿con tus hijos cómo era la relación? Sí, buenísima. Venía a casa también y le pedía permiso a mi vieja para acompañarme al colegio, entonces me acompañaba al colegio y él me preguntaba cosas que le servían para Mafalda, qué sé yo, que estaba viendo en 5º grado, 6º grado, que eran los manuales, yo le prestaba los manuales de matemática, o que él sacaba cosas para su tira. Ahora, qué loco, ¿no? Tener de alguna manera influencia sobre Mafalda debe ser bastante fuerte para vos. Sí, no, una maravilla. La verdad que para mí fue una cosa alucinante, ¿no? Tenerlo aquí, no hay. ¿Y tenés todo tu estudio primario en un colegio del Estado? ¿Y el secundario dónde lo hiciste? Final de primario en un colegio privado, el Instituto Einstein, que fue interesante porque para mí fue mi primer contacto con la cultura judía, porque eran mayoritariamente judíos los chicos. Para mí era toda una novedad, porque la verdad que en el interior era raro tener a un amigo judío. Sí. Y fue interesante empezar a conocer toda esa cultura. Éramos minoría los no judíos, y fue muy interesante todo ese aprendizaje de esa cultura, las comidas, las costumbres. Y después quise entrar a Buenos Aires y me fue mal, me bocharon, el examen era tremendo, era muy difícil. La verdad que tampoco le puse mucha onda, estudié, pero siempre fui malísimo en matemática, y ahí me fue bien en sociales, pero en matemática, que siempre fue un desastre, perdí por eso, por matemática. O sea que indudablemente la vida te mostró que eso no era lo mío. Lo que a vos te interesaba. Y ahí fui a parar al Nacional número 6, Manuel Belgrano, un colegio muy, muy liguero, muy politizado. Bueno, estamos hablando del año 72, 73, ¿no? Bueno, ya, claro. ¿no? Y con todos varones, por supuesto, ya no había colegio mixto, y un despelote el colegio, era un reformatorio, pero muy divertido, por supuesto, ¿no? Muy divertido. Con esas características lo académico sería bastante difícil. Había buenos profesores, y era una rara mezcla todavía, ocurría en Argentina,
en esos momentos que la gente de clase media alta mandaba a sus hijos y iban hijos de trabajadores, de porteros, de edificios. Así que había una mezcla rara. O sea que se mezclaban todos. Claro, muchos pibes de Barrio Norte, esto está en Ecuador entre Paraguay y Mansilla, o sea, ahí Santa Fe y Pueyrredón, digamos, y pibes de clase baja. Así que era buenísimo porque uno tenía un panorama social amplio y bueno, era un colegio, la verdad que muy divertido. Seguimos acá en el Malva conversando con el señor Felipe Piña, ya pasamos por su escuela secundaria, perdón, por su escuela primaria, secundaria, la universidad, la diversidad de clases sociales, todo lo que después de alguna manera va a influir fuertemente en su vida, ¿no? Sí, absolutamente, eran años muy interesantes y complicados de la Argentina, en el año 73, donde la política estaba muy presente, los pibes de esa época estaban muy metidos en política, había mucha politización. Pibe de 14 años, un tipo que te leía el diario, te discutía política, hoy que parece tan raro, ¿no? En aquel momento era moneda corriente, ¿no? De un aula de 30 pibes había 20 que estaban interesados por lo menos en política, ¿no? Y eso hacía que uno leyera un poco de todo y tuvimos en segundo año, justo el 73, una profesora de historia malísima, la verdad que malísima, muy mala, con libros antiguos y a mí me gustaba la historia. Cuando vos decís que era mala, ¿vos lo decís porque la elección de los libros era mala o porque la forma de dar las clases no te gustaba? Las dos cosas, o sea, no le gustaba mucho. No lo hacía interesante. No le gustaba que hubiera alguien escuchándola, digamos. Hablaba para ella y había equivocado su profesión probablemente. Y bueno, decía además los libros, la metodología, esa historia completamente elitista, de donde la gente no existe, donde los próceres son todo de bronce. Y bueno, entonces con algunos pibes nos preparábamos a contestar, leíamos otros libros alternativos, digamos, que había muchos en ese momento, y se tornaba interesante. La verdad que la mina tenía algo positivo que se bancaba. No, se buscaba la discusión. Se bancaba la discusión, enojada, pero se la bancaba. Y ahí fue que me empezó a gustar más la historia, ¿no? Empecé a ver lo interesante que es ver otras visiones de un hecho, ¿no? Y también me pareció quizá algo como un germen, quizá no era tan consciente, pero sí esta idea de lo lindo que es poder darle otra versión sin anular completamente la del otro, ¿no? Así que el otro siga pensando lo que quiere, pero vos tenés otra mirada y por lo tanto tenés la necesidad de contar esa otra mirada, que no es la necesidad de imponerla. O sea, me imagino que la historia debe ser un poco eso, no es solamente recabar la información, sino también el análisis que uno hace de esa información. Sí, que yo creo que es simple, porque si transmitís sin opinar, y no hay ningún ejemplo de historiador que transmite sin opinar, desde la fundación de nuestra escuela histórica con Mitre era ante todo un político, un tipo que hacía de la historia una cuestión política como todos, no hay historiador que no haya tenido algo que ver en algún momento con un pensamiento político, con una postura frente al mundo, porque bueno, naturalmente es la política del pasado, la historia, ¿no? Entonces, todos opinamos, porque de eso se trata, o sea, ¿qué análisis haces de la Revolución de Mayo? ¿Qué análisis haces del periodo rosista? Eso es opinar. Si no, es una cronología que es un embole. O sea que vos analizás lo que pasó con lo que debería haber pasado. Por ejemplo, y además contar desde un punto de vista que hizo este hombre, ¿no? Con el gobierno, cómo se comportó, a quién benefició, a quién perjudicó, bueno, como naturalmente. Vos salís del colegio con 18 años, ¿cómo es tu situación familiar en ese momento? Vivía en casa, situación complicada en cuanto al tema de seguridad, porque yo estaba militando en política. Y ya en el año 75 era muy duro, había la AAA, el colegio fue un colegio diezmado prácticamente por eso, así que ¿Ya había ocurrido lo de tu hermana? había ocurrido lo de mi hermana en el año 72 justamente, que fue tremendamente traumático para mí. Tuvo un cáncer de hígado, algo que hoy sería probablemente curable, trasplantable, en aquel momento no. Y yo tenía 13 años y fue durísimo, yo la quería mucho, entré en un vínculo muy fuerte con ella y fue un contacto con la muerte para mí muy duro porque era una chica de 22 años, ¿no? Con esa cosa de la injusticia, ¿no? De la injusticia absoluta. El enojo, ¿no? El enojo, de los pendientes, de todo lo que te quedaste con ganas de hablar, de crecer juntos, de preguntarle, ¿no? Toda esa cosa que... Y la tengo muy... ¿Ella era la del medio o era...? Ella era la del medio, justamente. Y la tengo muy presente, la verdad que es una persona que vive conmigo, ¿no?
Si en algún lado está en mí, está, supongo que hay mucha gente, pero yo la siento mucho conmigo, ¿no? La verdad que la siento como una bella presencia, ¿no? No como algo doloroso, sino como algo lindo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, le dediqué varios libros, me sale muy naturalmente. Siento que me acompaña, ¿no? De alguna manera me acompaña. Sí. Cuando salís del colegio ya arrancás con la carrera. No, estaba en ese momento trabajando en la Bolsa de Comercio, con gente de bolsa, en una época increíble, porque era la época de Martínez de Oz, de la plata dulce, y era un delirio lo que era la bolsa. O sea, me acuerdo que íbamos a llevar los papeles en carretillas. Era todo físico, hoy es todo electrónico. En aquel momento había que llevar papel para contar los cupones, ¿viste? Todo eso. Y laburaba porque estaba ganando bien y me estaba yendo bien, y mientras pensaba que estudiar, no era fácil estudiar en ese momento, las carreras estaban malísimas de calidad académica, los milicos habían intervenido en todas las facultades. ¿Vivías con miedo? Vivía con miedo, convencido de lo que pensaba, convencido que era una tragedia lo que estábamos viviendo, aparte con muchos amigos desaparecidos, exiliados, diezmada, ¿no? El círculo de amigos bastante diezmado, por cierto, ¿no? Entonces te iban pegando al costado, ¿viste? Y uno con cierta inmortalidad adolescente en algún punto, pero a la vez consciente. Con cierta sensación de inmortalidad. Sí, no, ni hablar. Y ahí había decidido estudiar sociología, fui a la facultad, hice el ingreso, entré y era un desastre, era horrendo como estaba dado, malísima la calidad académica, lleno de servicios, el aula, una cosa. Decidí dejar y me tocaba la colimba ya. Así que ¿Y la colimba? ¿Hiciste la colimba? Hice la colimba en el 78, año muy particular porque ahí me tocó en la escuela de infantería. Teníamos doble entrenamiento porque teníamos entrenamiento antiguerrillero y entrenamiento por la guerra con Chile, que estaba prácticamente a punto de estallar. Bueno, yo no fui a Chile por un camión. Yo laburaba en el pañol de equipo, era el que daba la ropa, y zafé de milagro porque fue el último camión que tenía que salir y finalmente las cosas se terminaron y bueno. Yo estaba también en el depósito de ropa, increíble. ¿En serio? ¿Estabas Sí. en el pañol, el famoso? Yo estaba Sí. en Marina, lo llamaban el pañol de equipo. Claro. Bueno, esto era el lugar del depósito de ropa. Me comí 3 meses en Campo de Mayo porque fue entrenamiento doble y triple, tremendo. Y de ahí me destinaron al hospital militar. Y en el hospital militar estuve en el depósito de ropa, que eso nos hacía estar acomodados, digamos. Sí. No tenía ningún acomodo, caía ahí. Le caí en gracia a un oficial que un día le discutía algo, no sé, el tipo le pareció que... Y me mandó ahí. Y bueno, nosotros cambiábamos guardias por ropa, ¿viste? Que los pibes que querían estar elegantes, le dábamos la ropita y zafábamos de algunas guardias, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que estaba bueno, porque las guardias eran un embole, ¿no? Y ahí me enfermé, me agarró un neumotórax, es una enfermedad muy típica de la adolescencia, por crecimiento. Yo crecí muy rápido, pegué un estirón muy rápido, sí, y se te debilita el pulmón y se te hacen unas bullas, sí, y que te provoca un ataque de asma monumental, tipo 10 ataques de asma. Y justo me estaban bailando porque nos habíamos olvidado con mi compañero la ventana abierta del depósito y nos reputearon y nos hicieron baile, ¿viste? Tremendo, el salto rana. Y ahí me agarró el ataque y el tipo no me dejaba ir a la guardia. Por suerte estaba en el hospital militar. Y me escapé, me fui a la guardia, me atendió una médica civil. Me dijo, este chico se queda acá, está muy grave, qué sé yo, y me internaron. Y ahí, bueno, tuve una pelea para que me den la baja, no me querían dar la baja por el tema de la guerra con Chile, y finalmente me la dieron, pero toda una disputa ahí para... A un altísimo costo. Sí, además ahí veía los estragos que había causado el cambio de edad de los pibes muy jovencitos, y además me pareció algo increíble viendo los distintos niveles de comprensión de la gente de lo que era la dictadura, ¿no? O sea, la inconsciencia de muchos pibes que no se daban cuenta bajo qué gobierno estaban ni cómo eran los milicos, ¿no? Y entonces por ahí los puteaban, los agarraron a trompadas, ¿entendés? Cosas que nosotros que teníamos cierta conciencia política ni se nos ocurría. Porque los conocíamos esos tipos. Y había pibes que estaban heridos, hechos pelotas, porque algún loco, porque lo insultó, le pegó un tiro, ¿viste?
En la sala que yo estaba, una sala colectiva, había de todo. Así que fue una experiencia fuerte. ¿Te modificó mucho? Sí, me modificó y salí de ahí bueno, conociéndolos más a estos y viendo que había gente interesante. Yo hice amistad con un capitán, con el tipo con el que hablaba mucho, siempre en código, porque ¿qué ibas a hablar? Pero me daba cuenta que no era un tipo jodido, que estaba ahí por un laburo, que no... También creo que deberían haber muchos militares que no estaban de acuerdo con la represión. Claro, lo que pasaba es que nadie hablaba de nada porque no se podía hablar de nada. Entonces uno entendía código, ¿no? Eras como te transformabas en un descifrador de códigos, ¿no? De qué quiso decir con esto que me dijo, ¿viste? Y yo no decía nada, hablaba pavada, fútbol, qué va. No quería decir nada. No, nada. A ver si lo toman a mal. Pero bueno, eso también me sirvió ver ahí cómo era el panorama, ¿no? Y ahí sí, después ya cuando salí de ahí, tuve como 6 meses de recuperación de la enfermedad, donde me leí todo y como me preparé casi, porque ya me gustaba la historia. Y fueron años 6 meses de estar bastante mal en cama y con Génesis. Mucho tiempo estuviste complicado, Sí, muy mal. Con Génesis a full, era la música de ese momento en mi cabeza, y leyendo. Y después, bueno, ya salí de eso y ahí sí empecé la carrera, ¿no? Que opté por el profesorado porque la facultad estaba muy mal, estaba totalmente diezmada de buenos profesores. Sí. Y en cambio el profesorado había sido menos atacado y quedaban buenos profesores todavía y me informé y la verdad que era un buen lugar dentro de lo que se podía estudiar en el año 79, ¿no? Y fue una experiencia hermosa para mí, la verdad que muy linda experiencia porque ahí te vas reconociendo despacito, nos íbamos soltando muy a poco y ibas encontrando... 20 años. Sí, con pibes que estaban en la misma y había como una necesidad de estudiar como elemento de resistencia, ¿no? O sea, el estudio era una forma de resistir, sí. Para mí y para muchos, ¿no? El conocimiento, ¿no? Claro, de crear grupos de estudio, ¿viste? Sí, esas cosas, ¿no? De broquelar. Exactamente. Cuidado, sí. protegido. Sí. Con esta reflexión de Felipe Piña terminamos el programa de hoy. Tenemos muchísimo más para charlar con él. Ustedes lo verán en el programa de mañana. Así que nos vemos mañana en El Mundo Nos Mira. Chau.